Buen día. Como sabemos, se ha decretado el fin de la suspensión perfecta de labores hasta este 2 de octubre solamente. Ahora, el fin de la suspensión perfecta de acuerdo a como lo había reglamentado el gobierno, ¿no es cierto? Recordemos que la figura de la suspensión perfecta ya existía en las normas laborales, pero por el contexto de emergencia que hemos pasado, se reglamentó un procedimiento para facilitar esta suspensión perfecta previa aprobación de la Autoridad Nacional de Trabajo. Ahora, esta suspensión perfecta, esta figura solamente se aprobó por 90 días, las cuales se vinieron ampliando, parecía que indefinidamente, pero por una mejora en los números, en las estadísticas de los contagios y la reactivación económica que se está dando en estos últimos meses, se ha decidido poner fin a esta figura que se había aprobado. Entonces queremos analizar algunos escenarios que se van a dar tras el fin o el término de esta suspensión perfecta de labores, es decir, a partir del 3 de octubre. Vamos a analizar los escenarios empezando desde los más favorables para el trabajador hasta los menos favorables. El primer escenario es el retorno del trabajador a su centro de labores a partir del 3 de octubre en las mismas condiciones laborales en que venía desempeñándose hasta antes de que lo envíen a una suspensión perfecta. Es decir, vamos a tener el mismo cargo y el mismo sueldo. No se modifica nada, regresa el trabajador a laborar en las mismas condiciones. Va a recibir los mismos beneficios también, por tanto, al término de la relación laboral. El segundo escenario, el retorno del trabajador, pero con medidas acordadas entre el empleador y el trabajador. Es decir, el empleador, ya sea empresa o persona natural, no tiene las condiciones de contratar al trabajador y pagarle lo mismo que le pagaba, el mismo sueldo, la misma remuneración, y podría acordar voluntariamente que se modifiquen las condiciones laborales reduciendo la jornada, por ejemplo, ¿no? Menos horas de trabajo y por ende una reducción del sueldo del trabajador. Todo esto tiene que ser previo acuerdo con la aceptación del trabajador. Si el trabajador no firma o no acepta, entonces esto no tendría ninguna validez. El empleador no puede imponer esto. El tercer escenario es una licencia sin goce de haber. ¿Qué quiere decir? También voluntariamente se puede acordar entre el trabajador y el empleador esta licencia sin goce, que tendría en la práctica los mismos efectos que la suspensión perfecta. Es decir, el trabajador no va a laborar y no se le va a pagar, por ende el empleador no va a poder o no va a tener la obligación de pagarle porque el trabajador no está laborando. Pero esto tampoco se puede imponer. El empleador no podría imponerlo, sino tendría que ser un acuerdo entre empleador y trabajador. Esto no tiene una formalidad, simplemente hay que formalizarlo por escrito. No tiene que inscribirse ni solicitar la autorización del Ministerio de Trabajo, como sí se daba con la figura de la suspensión perfecta de labores, que está llegando a su fin. No está sujeto a procedimientos señalados como la suspensión perfecta y no tiene un plazo límite, se rige por el acuerdo de las partes. Digamos que podrían acordar que esta licencia sin goce de haber podría ser por un mes, 3 meses o un año, ¿cierto? De acuerdo a lo que se llegue a plasmar entre empleador y trabajador. El cuarto escenario podría ser la renuncia del trabajador, ¿no? El empleador podría decirle: no estoy en las condiciones de asumir, entonces por favor renuncia, y esta renuncia, como ya la sabemos, es voluntaria, es simplemente por voluntad del trabajador. No se puede imponerla, no se puede obligar, no se puede amenazar al trabajador a que renuncie porque no te puedo pagar, así que mejor renuncie para poder pagarte tu liquidación, ¿no? Es una figura o una situación muy conocida que se da entre empleador y trabajador. Esta renuncia debe constar por escrito, ya sea en la carta de renuncia o en la liquidación. ¿Cómo que en la liquidación? Porque muchas personas dicen: yo no he renunciado, yo no he llegado a mutuo acuerdo, yo solamente he firmado una liquidación que me han pagado, pero como yo no he renunciado puedo demandar todavía despido arbitrario. Y no es así, porque si en la liquidación dice motivo del cese, renuncia o mutuo acuerdo, y yo como trabajador estoy firmando esto, estoy aceptando que yo he renunciado o que yo estoy cesando por mutuo acuerdo, y ya no podría demandar una indemnización posterior por despido arbitrario, ni demandar la reposición. Así que la renuncia no solamente se formaliza por una carta de renuncia, sino también firmando una liquidación que diga motivo del cese, renuncia. Y en el caso de la renuncia le corresponde el pago de una liquidación, ¿no es cierto? Que son los beneficios que no me han pagado en todo el periodo que yo he elaborado, ya sea gratificaciones, vacaciones o CTS pendientes de depósito. Eso es lo que corresponde en la liquidación. El quinto escenario, cese por mutuo acuerdo. Es decir, también es el término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador. No es que el empleador lo impone, ¿no? Y también debe constar necesariamente por escrito. No existe una obligación de que cuando hay mutuo acuerdo yo te tengo que pagar, yo empleador tendría que pagarle algo adicional al trabajador
porque es por mutuo acuerdo, pero en la práctica, además de la liquidación, se le suele otorgar una bonificación extraordinaria que podría equipararse a lo que correspondería a una indemnización por despido arbitrario, es decir, un sueldo y medio por cada año de trabajo con el tope de 8 años o 12 sueldos si es que el trabajador ha llegado a 8 años, por ejemplo, o más. Entonces, si bien es cierto, no existe en la ley la obligación de pagar esta indemnización, porque la indemnización solamente se paga por despido arbitrario, se suele negociar entre empleador y trabajador que en la liquidación que me vas a pagar, es decir, todo lo que me debías, se te dice vacaciones y gratificaciones, además de eso me incluyes una bonificación, no se pone indemnización, porque en este caso sería un despido, sino una bonificación extraordinaria o bonificación de gracia equiparable a lo que yo podría o lo que me correspondería como indemnización por despido arbitrario. Como señalo, esto no está en ninguna ley, no es obligación de la empresa, podría negociarse sobre ese monto y negociarse a menos, ¿cierto? Pero se suele dar. La última figura es el despido, ¿no? Muchas empresas que no se están reactivando, hay muchos colegios, discotecas, centros nocturnos que no se han reactivado por las prohibiciones que todavía existen, como los toques de queda y las modalidades virtuales de los colegios, que no van a poder necesariamente incorporar o reincorporar a sus trabajadores. Entonces, ¿qué se va a dar? ¿No? Es importante señalar de que la ley no contempla un despido por falta de liquidez, es decir, no tengo dinero así que por eso te despido, no es una causa justa de despido, sin embargo es una realidad, ¿no? Y al ser no justificado, entonces al despedir al trabajador tendrá que pagarle la liquidación más una indemnización por despido arbitrario, o el trabajador podría demandar esta indemnización o también demandar la reposición al centro de labores, pero no solamente corresponde la liquidación o más la indemnización, sino en vez de la indemnización yo podría demandar la reincorporación si es que el centro de labores siguiera funcionando, ¿no? Digamos que no es uno de estos centros que se han visto afectados, que sí está funcionando, que sí tiene ganancias, entonces no tendría por qué despedirme, ¿no? Entonces yo sí podría demandar la reincorporación. Es importante señalar que yo voy a demandar, yo como trabajador voy a demandar a la empresa, no demando a los socios, porque yo podría decir, pero los socios tienen dinero, podrían pagarme, podrían reincorporarme, pero ahí tenemos que considerar de que el demandado va a ser la empresa, no el socio, no el dueño de la empresa, ¿no es cierto? Porque se va a dar también otra situación en que la empresa va a cerrar, si yo no tengo liquidez, no estoy reactivándome, entonces cierro, ¿no es cierto? O liquido la empresa. ¿Qué va a pasar en estos casos? Tengo que identificar quién es mi empleador. El nombre del empleador que figura en la boleta, ese es mi empleador, a pesar de que yo haya pensado que trabajaba para otra empresa o para otra persona, y a esa persona voy a demandar, ¿no? Y voy a ejecutar el pago con los bienes del empleador. Si la empresa no tiene bienes, no tiene cuentas bancarias, no tiene un local propio, entonces al final yo no voy a poder cobrar los beneficios que efectivamente me correspondan, no solamente mi liquidación, sino también mi indemnización, que van a ser montos altos por cada trabajador. Y entonces en ese caso las empresas o el empleador no va a tener el capital suficiente y va a tener que optar por la liquidación o el cierre de la empresa. Entonces en ese caso ya yo voy a identificar el domicilio fiscal e iniciar el trámite o reclamo laboral correspondiente. ¿Cuál es el trámite? Esto lo hemos visto en otros videos, ¿no? Puedo optar por la vía administrativa en principio, irme al Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, gobierno regional que tenga estas competencias e iniciar mi reclamo. O puedo optar por ir de frente mediante una demanda laboral, es decir, al Poder Judicial, siempre sabiendo quién es mi empleador y contra qué bienes yo voy a ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estos escenarios, seguramente se van a dar algunos más, esperemos que todos sean los más favorables posibles para los trabajadores y que esta medida realmente sea acertada. Esperamos que la información les sea de utilidad y si les ha servido, no olviden suscribirse al canal. Gracias.